Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Es un honor para un servidor estar con el doctor Tonatiuh Guillén. Permítanme unos breves párrafos, porque pues venimos a escuchar al doctor Guillén solo para dar punto de partida a estas reflexiones del día de hoy. En el puerto cretense de Heraclión, hacia el amanecer, después de un recorrido de 12 horas por el Mediterráneo, y desde el puerto del Pirineo, al observar la línea del horizonte sobre el extremo suroriental de la isla, se tiene la impresión de estar contemplando la imagen claroscura de Zeus yaciendo sobre un borde recortado del monte Yuctás. Esta imagen la traigo a la mesa porque pensar Tijuana, cuando uno viene desde San Diego, me recordó muchísimo esta imagen del puerto cretense de Heraclión, que se muestra majestuoso, ¿no? Más que un descubrimiento sorprendente, es un recuerdo caro a los isleños y sugerente para los arqueólogos y mitógrafos que no han podido sustraerse a la necesidad de difundir ellos también en sus textos estas fábulas. Por tal motivo, para el viajero, ya seducido por la imaginación de los científicos, el Zeus yaciente es como un engrama. Esto es una huella, un trazo de memoria, que evoca tan pronto se acerca al puerto bajo el efecto cromático del amanecer o el atardecer. Y también por la urdimbre de las asociaciones, que en ese momento se puede recordar que este dios había sido criado en una gruta cretense del monte Egeo, a donde lo llevó presurosa su madre Rea, para esconderlo y protegerlo de la locura de su padre, Cronos, quien estaba devorando a sus hijos tan pronto nacían. Según una narración diferente, en el palacio de Knossos existe un laberinto donde Minos, el rey más poderoso de la región, esconde al Minotauro. Estas y otras imágenes, narraciones, no menos asombrosas, han dado a Creta la fama de ser tierra fértil para las mitomanías. Esta bellísima descripción realizada por G.D. Páez nos hace pensar en ese laberinto en el que viven nuestros hermanos más vulnerables en su caminar migratorio por nuestro país. Sin más hilo en su andar por el laberinto que las cordilleras que surcan nuestras tierras mexicanas y que los van encaminando y acompañando en el mismo sueño que tuvo Teseo cuando vio las víctimas que alimentaban al Minotauro y donde le nació el profundo deseo de acabar con ese monstruo de cuerpo humano y cabeza de animal. Cuerpo humano que hoy se encarna en cada migrante y en forma desgarrada engendra desde la brutal violencia estructural de las comunidades de América Latina el anhelo de caminar en pos de una cabeza de animal que no entiende más razón que el esconderse ante cada quiebre del camino que va conformando el laberinto en donde los pasos de cada hombre habita los mismos pasos de la muerte. Nuestra gratitud al doctor Tonatiuh Guillén por estar el día de hoy en este emblemático lugar que es nuestra sala mayor e invitado por la Cátedra Alfonso Reyes. Maestro, bienvenido a su casa. Lo acompañamos con atención en este laberinto migratorio que significa México y su mitomanía. Muchas gracias. El doctor Tonatiuh Guillén López es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Fue presidente del Colegio de la Frontera Norte entre el 2007 y 2017. Sus temas de investigación abordan migración internacional, política regional, modernización de los gobiernos locales, federalismo y desarrollo.
Fue comisionado del Instituto Nacional de Migración entre diciembre del 2018 y junio del 2019. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y sus últimos libros son México, Nación Territorial, El Desafío del Siglo XXI y Tejiendo Redes al Sur, Trabajo y Región entre México y Guatemala, editado por el CIDE CIESAS de Necosur en el 2021. Doctor, un placer compartir con usted el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por esa maravillosa introducción poética y muy plástica en la descripción de la problemática. Agradezco también al Tecnológico la oportunidad de estar aquí con ustedes, en especial a la organización de la cátedra, Alfonso Reyes, por su invitación, y gracias a los profesores jóvenes que nos acompañan. Me emociona que nos podamos ver, ya no en el recuadro, que nos podamos ver por lo menos en persona, y saludo a quienes estén siguiendo pues, la transmisión en vía remota. Muchas gracias. Voy a hacer una presentación apoyada con un PowerPoint y la he titulado México y el laberinto migratorio, ¿no? México en su laberinto migratorio. Y de una vez les anticipo que no vamos a salir del laberinto. Estamos en un escenario muy, muy complejo, muy difícil. Es un laberinto, como Rafael mencionaba, que tiene sobre todo tonos muy complicados, dramáticos, de altísimos costos humanos, y que en buena medida también los estados y los gobiernos construimos las condiciones para que sí ocurra. No es un evento normal, en sentido de que tenía que evolucionar de esa manera, sino se vuelve difícil la migración y el refugio, se vuelve complicado y atrapado en muchos sentidos por las políticas de Estado, por los estados. De eso vamos a estar hablando y voy a pedir ayuda a que por favor nos pongan la primera lámina que no alcanzaba a ver bien, pero ahora sí. Muchas gracias. Primera cuestión. Hay que ver a la dinámica migratoria y a la problemática migratoria y al tema, primero desde la perspectiva mexicana. O sea, ahora pensamos en migración y casi de manera automática lo relacionamos con migrantes que vienen de otros países, especialmente del norte de Centroamérica. Pero esto es cierto. Al rato vamos a ver que ya no es tan cierto solamente, pero sobre todo tenemos que ser conscientes de que la migración y la cuestión migratoria empezó siendo mexicana. Nosotros hemos migrado en cantidades muy, muy importantes, especialmente hacia los Estados Unidos, y lo hacíamos y lo hacemos fundamentalmente por razones económicas, por razones laborales. En los hechos, durante décadas, el flujo laboral de mexicanos a Estados Unidos era esencialmente de hombres jóvenes que iban a trabajar en edades productivas. En esta historia que tiene muchísimos años, pues se fueron construyendo redes, mercados, estructuras, regiones, culturas. Hay estudios que señalan cómo en ciertas regiones como Michoacán, como Guerrero, Zacatecas, las entrevistas a los jóvenes como expectativa de vida de entrada ya era migrar. O sea, ya se había creado toda una cultura y estructura económica que estaba asociada con la migración. Y es cierto que ese mercado
que era esencialmente circular. Esto también hay que subrayarlo. No íbamos a migrar en el sentido de trasladarte de un espacio a otro y quedarte en ese espacio, sino era ir a trabajar. También en los estudios de migración, el tema era ir a trabajar, era ir un tiempo, un periodo, era estacional y era circular. Y creció en cantidades muy grandes esa circularidad y de manera, también eso es importante subrayar, de manera informal. Desde la perspectiva de las leyes, todo esto era al margen. No en contra, pero al margen, o sea, era irregular. Ahora diríamos, es un procedimiento irregular. Y también es cierto que en esta época, todavía pensando en el siglo XX y su último tercio del siglo XX, nos fuimos quedando poco a poco. Digamos que es tanto el movimiento que hubo progresivos asentamientos. Y la paradoja es que cuando más difícil se hizo la circularidad irregular, más difícil cruzar la frontera, se fueron ampliando los tiempos de estancia. Y un buen día, pues nos fuimos quedando más, ¿no? Y se hicieron familias, se hicieron asentamientos más permanentes, pero el punto central es que la circularidad se fue pausando y el asentamiento fue creciendo. Nos empezamos a quedar más en Estados Unidos. Gran asunto de la época de los 60, 70, 80, 90, las repatriaciones. Continuamente nos repatriaban a personas. Pero hay cambios también importantes que hay que señalar ahí. No es lo mismo una repatriación de alguien que está en el mercado circular o que está entrando a una repatriación de alguien que ya tenía 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. O sea, el costo humano de ser repatriado después de 20 años, pues es muy, muy diferente de quien es repatriado al día siguiente o al mes o a los 3 meses. Entonces, lo que quiero enfatizar es que conforme creció el asentamiento y el ejercicio de repatriación tuvo épocas muy rudas, por ejemplo, en el periodo de Obama, no hace mucho tiempo, tuvimos centenas de miles de personas regresadas con un costo desde la perspectiva de las personas repatriadas elevadísimo, porque habían dejado familia. Muchos de ellos habían dejado hijos nacidos en Estados Unidos, o sea, binacionales desde esa perspectiva, pero reitero, la repatriación y el efecto de repatriación es muy distinto conforme cambió el asentamiento de mexicanos en Estados Unidos. Eso lo dejo solo subrayado y también subrayo que la repatriación misma desde el Estado mexicano, hagan de cuenta que se nos quedó en los años 50, 60. O sea, están repatriando a quien recién entra, está en el mercado laboral y no le hemos puesto atención a la repatriación de costos familiares, sociales, comunitarios altos. Ese giro no ha ocurrido y todavía sigue la gente llegando repatriada, se le registra, se le da su cajita de alimentos y que Dios los ayude. No hacemos mucho por el cambio en el perfil de la estructura de la repatriación. Lo dejo asentado y vemos el tema siguiente, que es también asociado al mismo asunto, que para México pues empezó a ser la estrategia, la protección de los mexicanos en Estados Unidos. No se hizo suficiente énfasis en el tema de deportaciones, pero asociado a separación familiar. Ese es el punto importante. Y el hecho es que durante estas décadas, pues hicimos estructuras, regiones de migración, culturas migratorias. La frontera norte era una estructura permeable. Hace rato que recordaba Rafael a Tijuana, la ciudad de Tijuana está
a muy pocos kilómetros de una ciudad muy grande que es San Diego, y grandes áreas de la ciudad de Tijuana no tenían marca de dónde empezaba un país y otro, pero por décadas. Al rato les enseño unas fotografías, pero la realidad es que teníamos un mercado laboral muy grande, esa circularidad, y ahí le pongo asumida, tolerada y demandada. O sea, el mercado laboral siempre tiene dos partes. No es que íbamos a ver qué pasaba, ¿no? Hay estructuras de mercado laboral. Entonces formábamos parte de la economía y hemos formado mucho tiempo parte de la economía de Estados Unidos de facto. Otro de los productos de esos procesos, pues son las famosísimas remesas, que son extraordinarias ahora, pero que siempre fueron muy positivas para el desarrollo de las familias, de las comunidades, de regiones, pero ahora por su escala son de un impacto macroeconómico fundamental. Si no tuviéramos esas remesas, estaríamos en una situación económica muy deteriorada con respecto al balance de pagos y con respecto a la capacidad de ingreso de las familias. Comparen remesas y comparen gasto social en México. Y estas son las remesas y este es el gasto social. O sea, realmente dónde está el peso de las remesas ahorita es extraordinario. Y la otra gran herencia de ese periodo, estoy sobre todo hablando hasta principios del siglo XX, es que la atención humanitaria, la atención de los aspectos de precariedad de la migración y del flujo, la atención de las repatriaciones, fue y ha sido responsabilidad asumida por la sociedad civil. O sea, el gasto gubernamental en albergues, en la provisión de albergues, en la atención médica de emergencia, es una rayita mínima. Y en este gobierno de López Obrador, pues todo lo que era el gasto a organismos de la sociedad civil se redujo a cero, incluyendo el tema migratorio. Entonces, de por sí era muy poco y se redujo a cero. Entonces, ahorita solo hay, lo que era marginal ahora todavía es mínimo. Y en cierto sentido, qué bueno, porque si no, los organismos de la sociedad civil se hubieran entrado en una crisis terrible, ¿no? Qué bueno que no era tan grande el apoyo que tenían, porque si se les hubieran quitado, estarían en una situación muy difícil. Afortunadamente, como era tan pequeño, lograron sobrevivir y han seguido sobreviviendo. Entonces, eso es muy importante. La atención efectiva y con mucha precariedad ha sido, sobre todo, un gesto de sociedad civil. Esa es la estructura que nos dejó un largo periodo y un asentamiento de mexicanos creciente. Al rato vamos a ver algunos ejemplos. Segunda cuestión fundamental. La migración está asociada con cambio social, en el sentido más amplio del concepto. O sea, migrar no solamente es un mercado laboral, no solamente es el movimiento de una persona a otro lado. Cambia e impacta desarrollo, demografías, regiones, economía, culturas, razas, idiomas, política. Migrar es un proceso de impacto multidimensional. Y ese también hay que registrarlo porque es súper importante esta cuestión. Y ahorita vamos a ver cómo nos impacta a nosotros. Evidentemente, una nación como Estados Unidos, debido a la migración, está en un proceso muy acelerado de cambio social, pero aceleradísimo. Y hay, pues, dos grandes lecturas de estas. Primero, hay un aprovechamiento económico muy importante, ya lo dejamos ahí. Pero hay otra parte que es de cambio social más profundo, en donde, pues, cambian los idiomas, cambian los colores de las personas en la calle,
cambian los gustos, los sabores, entonces empieza a haber otro tipo de prácticas sociales en los espacios cotidianos y hay dos maneras de asumirlo. Quien dice, qué bien, esta es parte del desarrollo de la humanidad y nos beneficiamos y evolucionamos, o hay quien dice, qué mal, y empiezan tensiones de carácter cultural o político. Al rato lo comentamos con más detalle, pero la política de Estados Unidos no se explica sin la cuestión migratoria. Y la cuestión migratoria no se explica sin la lectura que se le da desde la perspectiva del cambio social en Estados Unidos y de las resistencias que hay en esa sociedad. Y también del otro lado, porque también es cierto que hay mucho ejercicio de inclusión. Pero solo subrayo la atención. Que es ahorita de manera muy fuerte cultural y política. Y agrego el elemento siguiente. Si bien la migración es universal, nos ha acompañado en toda la vida de la historia de la humanidad, al mismo tiempo es una migración acotada. Si juntamos a todos los países del mundo y a todas las poblaciones del mundo y preguntamos qué proporción de todos se mueve de un país a otro, ¿en qué rango dirían que se mueven? Casi nada. ¿Qué quiere decir? Hace 20 años, el 2.5% de la población se movía, o se movió. 2.5%, hace 20 años. A la fecha, vamos en el 3.5%. ¿Qué quiere decir? Que en realidad somos sociedades muy estables, aunque nos movamos. En el fondo somos sociedades muy estables. Y cuando nos movemos es que pasó algo muy complicado. Ahorita lo vemos con detalle, pero si te pasas del 3.5% en tu país y llegas al 25% de El Salvador, caray, ahí hay un problema. Porque si la estructura social es estable, si estás debajo del 3.5, pues es que eres muy estable. Pero si estás en el 8, 9, 10, 15, 20, 25, es que hay una explosión interna y fuerzas de expulsión. Ya no es normal para decirlo en estas palabras. Bueno, eso es muy importante tenerlo. México estamos rascándole 9%. 10%. No es normal. Está el factor mercado laboral, que ya lo señalé, pero hay otros. También tenemos nuestros factores de expulsión. Eso lo dejo solo señalado. Y con la idea de que la estabilidad en realidad es la tendencia central. Nos gustan nuestros pueblos, ¿no? Nos gustan nuestros espacios. Y migrar es una opción, pero deja de ser opción cuando estamos muy por encima de lo normal. O sea, hay factores de expulsión muy agresivos. Los podemos leer de esa manera. Entonces, vamos a ver el ejemplo que más me gusta a mí, que la transformación que sufrió México. Somos hoy una nación transterritorial. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un juego de migración y de marco constitucional. Son las dos cosas. Cuando la Constitución del 17 define quiénes somos parte de la nación, pues nos definió de manera, como se usaba hasta no hace mucho tiempo, de un nacionalismo radical. O sea, los mexicanos somos los hijos de mexicanos nada más y los migrantes, había restricciones muy fuertes. ¿Cuáles eran las restricciones? Que la Constitución
explícitamente ponía en duda la nacionalidad de alguien si nacía en el extranjero. Entonces aceptaba que podías ser mexicano por nacimiento, pero si tenías la nacionalidad del otro país, salías del juego, ¿no? Estaba prohibido, perdía la nacionalidad. Entonces, ¿qué pasaba? Mexicanos que emigraban seguían siendo mexicanos, pero no podían nacionalizarse de otro país, a menos que perdieran la nacionalidad mexicana. Claro. Los hijos de estos mexicanos que hablaban español, le gustaban las tortillas, le iban a la América o a las Chivas o quien quieran, o a los de aquí, a los Tigres y Rayados, y que nos veíamos y somos iguales, pues no formaban parte de la nación. Entonces tenemos una etapa de la historia en donde tenemos migración y nación, pero acotada al territorio. Y en el 97 se hizo un primer ajuste en la definición de nacionalidad, en el artículo 30, y permitió la doble nacionalidad. Y entonces ya los que nacían en el extranjero ya podían tener nacionalidad mexicana plena, pero tenía un candado. Decía, cuyos padres hubieran nacido en territorio mexicano. Entonces, solo se abría esa puerta a la primera generación. Hace un ratito, no se dieron cuenta porque nadie se dio cuenta. En mayo del 21 se aprobó otra vez otra reforma constitucional y le quitó ese candadito. Qué importante, o sea, fue borrar ese candadito. Resultado, mexicanos con plenos derechos, con nacionalidad mexicana plena, los que tengan doble nacionalidad, los hijos que nacieran en el extranjero, y ahora, a partir de ahora, los hijos de los hijos. O sea, la segunda, tercera generación y las que sigan. Resultado, la nación mexicana transterritorial. Entonces, México se reproduce, la nación se reproduce en el territorio y fuera del territorio. Claro. Con plenos derechos. A ver cómo se resuelve la cuestión política. Claro, el voto. Es un temota, no es solamente la votar, la representación. Es muy compleja la cosa, pero el desafío ya está puesto y ahora tenemos una estructura transterritorial de la nación y una articulación inmensa de Estados Unidos, porque 25 millones más o menos de mexicanos tienen doble nacionalidad y otros 11 que nos movimos, somos 36 o 37 y los que nazcan en estos días. Entonces la nación adquiere la dimensión transterritorial, pero tiene un desafío inmenso y creciente con la población binacional, que tiene un rol estratégico en que no lo estamos viendo. Para ponerlo en términos futbolísticos, pudiéramos estar buscando a nuestros jugadores en Texas y en California. Son mexicanos, ¿no? Con plenos derechos, subrayado, con plenos derechos. Bueno, pues ese es el gran cambio que nos ha generado nuestra migración. Ya olvídense del mercado laboral, olvídense de los temas del siglo XX
Ahorita tenemos los temas del siglo XXI. No es que estos se hayan eliminado, esos temas. Quiere decir que han surgido otros más grandes, inmensos. Entonces, los 200 años de la nación se celebraron ampliando la nación. Este es un evento histórico, gigantesco. Y al mismo tiempo, ¿quién se dio cuenta? Hicimos una fiesta. Debimos haber hecho una fiesta. Debimos haber hecho un súper reventón, ¿no? Porque la nación se nos transformó. Somos otra nación. Y se abre otra historia para el siglo XXI. Claro. La dejo hasta ahí, pero es el ejemplo más relevante para nosotros del impacto de la migración en nuestra estructura nacional. Es un gran asunto. Bueno, entonces vemos otros grandes asuntos, que es que la migración irregular de tránsito, que nos domina en los medios de comunicación como tema, en realidad es una cosa que empezó en el siglo XXI. Tiene muchos antecedentes, pero en escala, en un flujo significativo, pues tiene 15 años, 18 años. Y nosotros tenemos 100 años en el tema y una transformación muchísimo más grande. Pero bueno, asunto relativamente reciente y que se concentró hasta hace muy poco tiempo en el flujo procedente del norte de Centroamérica. Esto es cierto, pero digamos que es un fenómeno relativamente nuevo. ¿Por qué esa dinámica? No solamente porque en el norte hay más riqueza, también porque en los lugares de origen hay fuerzas de expulsión, ¿no? Ese es el tema, el desarrollo de las fuerzas de expulsión. La fragilidad de los estados, la pobreza, la inseguridad, la violencia, crimen. Y la gente tiene que irse. Entonces es una migración en gran medida forzada. La migración del mercado laboral como la mexicana existe también. También los jóvenes centroamericanos empezaron a mover al norte, pero el gran tema es que hay otros factores de expulsión muy fuertes y el rubro refugio dominó, empieza a dominar. Son personas que no solo están buscando una mejor vida, sino están buscando vida. Se están protegiendo la vida, en el sentido elemental de la palabra. Esos son ya condiciones que ameritan refugio y protección internacional. Y ese es el tono que ha ido creciendo. También es cierto que en estos años le puse ahí modelo de reproducción social y económica, pero es una estructura de reproducción social y económica. Son países y economías en donde el peso de las remesas se convierte en el eje de la estructura económica de los países. Entonces, cuando un país depende 25, 24% de las remesas, pues estás frito. Tienes que seguir Sacando gente, alimentando y enviando gente y demás. Por eso no les importa a los gobiernos, ¿no? Es que si quitas eso, quitas toda la estructura económica. El Salvador está frito en eso. Honduras está amolado también. Haití no digamos, Haití no existe sin las remesas. México ya ahí vamos, andamos por el 4%. Pero también es muy, muy importante las remesas. Y el modelo se vuelve perverso porque entonces no hay ningún interés en evitar migración. Hay todos los incentivos para que ocurra. Entonces, es un mecanismo pues, terrible, pero es típico de estos países del norte de Centroamérica y
recientemente, en el caso de México, pues lo que retraté hace un rato del mercado laboral circular tuvo un descenso muy notable, pero muy notable del 2007 al 2018. Ya casi no íbamos a Estados Unidos más que poquito. Estábamos en la tasa baja. Pero se nos juntaron otras crisis en el mundo literalmente, pero a nosotros también, derivadas en particular de la pandemia y la recesión económica. Entonces, exactamente a partir del mes de mayo, junio del año 20, o sea, apenas van a ser 2 años, empezamos otra vez el flujo laboral a Estados Unidos. La vieja inercia que se había estabilizado volvió a recuperarse y sigue en ascenso. Entonces va a seguir esa curva. Y hay otro factor que también seguro lo tienen registrado en el movimiento migratorio aquí en esta región, que es el de las personas desplazadas internas y que llegan con familias enteras huyendo de la violencia y de la inseguridad de Michoacán, de Guerrero, de Zacatecas, de parte de Guanajuato, de Chiapas y de Oaxaca. Ese es el otro flujo que no teníamos, pero que explica que otra vez estemos en la fila de Estados Unidos. Me voy a adelantar un poco en números, pero ahorita es el pico más alto. Al rato les voy a mostrar unas grafiquitas, pero es el pico más alto de nunca. De todos los tiempos de cruce, este es el que tenemos en movilidad de personas, y ese pico, más o menos el 40% somos mexicanos. O sea, para que le midamos el agua, cómo están los niveles. O sea, no, ya, la cuestión centroamericana, olvídenlo, ahorita es la 5ª parte del total. El 40% somos mexicanos, y al rato les platico más detalles. Pero vemos la siguiente, por favor. Esto fue con relación al movimiento de personas. Pero entramos en colisión con las políticas de los estados, con las políticas migratorias. Entonces, las cosas se complican cuando ocurre esa colisión, el choque. Y ahí el rol decisivo, pues, es lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es el que marca los parámetros y ritmos de esa relación. Subrayo la paradoja mexicana, que durante décadas estuvimos en la buena onda, ¿no? En la circularidad y el mercado laboral y la tolerancia y todo esto, y se mantuvo y tuvo estructuras continuas, o sea, regiones enteras del país nos movíamos y no había, nadie se iba a quedar en sentido estricto, íbamos a trabajar. Bueno, todo eso se rompió en septiembre 11 del 2001. El ataque a las Torres Gemelas cambió el planeta, pero cambió en especial la visión de Estados Unidos sobre sus fronteras y sobre lo externo y sobre los migrantes y sobre los refugiados. Cambió dramáticamente, para mal. Entonces, Estados Unidos redefine su concepto de fronteras. Ya son áreas de defensa y de seguridad nacional. Ya no es qué bueno que esté abierto la reja en Tijuana y en Juárez, y en los Nogales, no, y es otro concepto de seguridad. Y los migrantes y los refugiados pasan de ser esa estructura social con la que interactuabas con tensiones, pero más o menos con tolerancia, y pasan a ser potenciales enemigos. Cambia. Hay un giro cualitativo de la política migratoria. Y ese cambio va a estimular otra cosa que estamos pagando todavía,
y que es la visión de xenofobia y de racismo en Estados Unidos. Y en principio fueron los musulmanes, pero luego agarraron parejo, ¿no? Era el otro, el ajeno, el de fuera. Y esa exclusión y ese racismo que se supone que se quedó por ahí de los años 60, 70 y los derechos civiles en Estados Unidos, pues no, revive con mucha fuerza y empieza a cambiar incluso el aparato de administración de las fronteras y de todo en Estados Unidos. Nace el Departamento de Seguridad Interior, Homeland Security. Derivado de eso nace eso, la policía fronteriza, la meten ahí en el sistema de seguridad, cambia todo. Pero el gran tema que ahorita solo destaco es culturalmente cómo se redefine la frontera y el otro, el extranjero, el de fuera, y sobre todo los de no color blanco. Entonces se empieza a consolidar una visión de contención, de expulsión y de la seguridad nacional en las fronteras y migración. Eso no lo teníamos y se nos impuso. Ustedes son, bueno, aquí hay muchos jóvenes que a lo mejor en el 2001 ya habían nacido, no, pero ya nacieron en el aparato de seguridad. O sea, el cambio de los aeropuertos ya cambió todo. Sí. Y las fronteras y la revisión y todo. Entonces, ese 2001 es un giro violentísimo en muchos campos, pero que impacta fronteras, seguridad, migración. Esa es la conclusión. Y se define también desde Estados Unidos un rol para México en el mapa, en el gran mapa de seguridad de Estados Unidos. Y entonces dice, chin, hay que cuidar la frontera con México y empieza a enfatizarse la cuestión de narcotráfico. Antes aparecía más la palabra terrorismo, ¿no? Terroristas, sí, pero era narcotráfico, crimen organizado, fronteras. Empieza a aparecer eso como gran tema de la relación bilateral. Y el primer cambio en la relación bilateral que nos impacta, pues fue la famosa Iniciativa Mérida. En la Iniciativa Mérida, México empieza a asumir el diagnóstico de Estados Unidos, empezamos a invertir muchísimo dinero en seguridad y se empieza a redefinir la cuestión del control en nuestra frontera sur. Para Estados Unidos, la frontera sur mexicana se volvió estratégica en ese mapa geopolítico. Nunca fue suave ese tránsito, hubo muchas tensiones. México más o menos mantuvo su política migratoria de controles, pero no eran tan densos, tan rudos. Y incluso, pues, para complacer a Estados Unidos, hicimos el programa Frontera Sur con Peña y más infraestructura de control en el sur y van más estaciones del ejército para allá. Pero seguíamos ahí medio negociando un poquito. Cuando perdimos toda capacidad de negociación en materia migratoria, fue en los años 18 y 19. Ahí sí nos alineamos terriblemente. Se los voy a contar muy rápido, pero el resultado que quiero solo describir es cómo de septiembre 11, 2001, va impactando, va moviendo y nos marca un cambio muy, muy radical de nuestra política migratoria y de la relación con Estados Unidos. Entonces, y aquí es donde se nos aparece el joven Trump, en el 17, en el 16. Trump recoge muy bien todo ese
rebote de extrema derecha nacionalista de Estados Unidos. Lo recoge perfecto. Y descubre que pegarle a los migrantes era súper atractivo. Y convierte a la migración en el enemigo público número 1 de Estados Unidos y en especial a nosotros los mexicanos, desde su campaña. Y construyen un proyecto de cerrar Estados Unidos a la migración y refugio. O sea, pasan de la cuestión de seguridad al cierre. Y lo que como proyecto, no quiero decir que lo hayan hecho de inmediato, como proyecto, como visión. Y lo que lo simboliza mejor, pues fue el muro, el que íbamos a pagar y que de alguna manera pagamos. Esa estrategia de Trump que empezó en su campaña en el 16 y luego como gobierno hasta el 21, y incluso en la elección última, en la última elección presidencial, la usó electoralmente. Entonces la migración se convirtió en objeto de disputa electoral en Estados Unidos. Y hoy otra vez, ya no me meto con lo de hoy, pero sí subrayar cómo lo que sí hay que reconocerle a Trump que fue muy sistemático. Trazó toda una estrategia amplia, no era solo el muro, era reformas migratorias más rudas, era adecuar la política migratoria mexicana, la de los estados centroamericanos también, y hacer un conjunto de instrumentos de barrera. Ya no me meto con el discurso porque nos trató muy mal, aunque dice el presidente que nos respetó mucho, pero nos trató de criminales, de violadores, de traficantes, de todo, a los migrantes. Y el asunto fue como también conceptualmente los responsables de la migración irregular, pues éramos los mexicanos y los centroamericanos, porque los dejábamos pasar, ¿no? El problema es que ustedes los dejan pasar. Entonces, la solución era que nosotros no los dejáramos pasar. Pero el joven Trump cambió el juego de manera muy, muy importante, incluso para México. Voy a meter la parte de López Obrador porque viene Trump así de frente, ¿no? En el 16-17. Y López Obrador, cuando empezó su gobierno, pues era desarrollo y derechos. Incluso la primera acción de gobierno del presidente López Obrador fue la primera, el día 1, el día de la toma de posesión. El Programa Integral de Desarrollo del Sur de México y del Norte de Centroamérica. Y lo firmaron y estuvo la CEPAL y eso fue. Era tan importante para él que ese fue. Y la protección a migrantes y otro concepto humanitario de la problemática. Pero al mismo tiempo, la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba negociando el quédate en México. Entonces el gobierno avanzó, por un lado, cediendo con Trump y por el otro lado intentando desarrollo. Y eso fue una tensión que vivió pues, el gabinete durante los primeros meses y terminó perdiendo Segov y ganando la visión de relaciones, y entonces nos fuimos alineando progresivamente en la visión estratégica que tenía el gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio. Y en junio del 19, ¿se acuerdan que hubo la amenaza de aranceles? Pues ya se acordó que México pues integraría miles de soldados, como decía Trump, en el control migratorio. Y sí lo hicimos, ¿no? Pusimos a miles de soldados y luego Trump se inventa el título 42 con la pandemia, que es un mecanismo no migratorio, pero para impedir el ingreso a Estados Unidos. De por sí ya estaba cerrado, pero ahora peor. O sea, quiere decir que cualquier persona que intentara cruzar irregularmente o solicitando
refugio, la regresaban instantáneamente a México. Esa es la operación del título 42. Y pues México, ya cuando aceptas, quédate en México, Guardia Nacional, militarizas al Instituto Nacional de Migración y el título 42, ya México estaba completamente entregado en el tema migratorio. Ya fue cambio completamente de las reglas en la relación. ¿Qué es lo que heredamos de todo ese periodo? Pues la Guardia Nacional como aparato de control, Claro. que en aquel momento era una novedad. Ahora el ejército está en todo, ¿no? Pero, ojo, es un gran asunto. Pero ahí arrancó la Guardia Nacional como aparato de control. En la visión de Estados Unidos de seguridad, ni siquiera ellos se atrevieron a meter Fuerzas Armadas en el tema, porque está en contradicción con su legislación en otras áreas. Pero nosotros no tuvimos problema, vámonos, el ejército en la función migratoria. En las fronteras, el control de las fronteras, y me quedo solo de ese planteamiento, solo me quedo con la idea de cómo el alineamiento de Estados Unidos lo hicimos institucional. Lo hicimos ley, lo hicimos aparato, la Guardia Nacional, y militarizamos el Instituto Nacional de Migración. O sea, no solo fue una reacción de un momento, lo convertimos en instituciones y siguen operando. Y al mismo tiempo, pues, hay un discurso y recursos de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro para Centroamérica, pero ese es otro capítulo aparte, que realmente no tiene conexión con los factores de expulsión que les refería yo hace un rato. Pero la realidad es que nuestra política migratoria pues se transformó en el otro lado de la moneda, y nuestro mejor espacio de atención y de consideración y de recepción pues es lo que hace Comar. Pero Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que es la que integra a refugiados, pues tiene un presupuestito de este tamaño. Y si no es por el subsidio que recibe de ACNUR, que es un organismo de Naciones Unidas, haríamos realmente nada. Entonces, solo les quiero compartir el descuadre que tuvimos en política migratoria y el desfonde que tuvimos en ese escenario recientemente. Y cierro aquí con estos puntos. ¿Cuáles entonces son los componentes del laberinto? Hay dos centrales. Evidentemente las movilidades humanas y sus crisis. Y son muchas crisis, son de distinto tipo. Hay políticas económicas de seguridad, ambientales, y que pueden combinarse o dominar alguna, pero fuerzan a las personas a moverse. Y el otro componente del laberinto, el que establece las paredes y las formas, pues son las políticas migratorias. Cómo los estados conciben, diseñan, instrumentan la atención al movimiento de personas. Y todo eso metido en una licuadora se sacude bien, y lo que tenemos son diálogos entre comillas, pero sin posibilidades de encuentro. No nos encontramos. Por eso decía, no estamos saliendo del laberinto. Puede ser, y de hecho lo hemos platicado en otros espacios y en el mismo sentido, puede ser que la única salida sea un gran pacto de América del Norte en materia de migración, refugio y desarrollo. Un gran pacto me refiero a que diseñemos un conjunto de
primero de conceptos, de visiones y de instrumentos para atender esos tres elementos. Claro. Y de manera conjunta, no va a haber un país que lo pueda resolver. Ni Estados Unidos solito puede, nosotros tampoco podemos, ni Centroamérica, ni Cuba, ni Haití, solos no se puede. Tiene que haber una estructura institucional mayor. Se puede llamar así, se puede llamar de otra cosa, de otra manera, pero el asunto es que hay necesidad de una ruta internacional, regional, a fuercita. Y ahorita que viene la cumbre de las Américas, es un espacio posible donde se quiera plantear, pero el presidente no quiere ir si no van Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero en fin, ojalá lo resuelva. El asunto es que no va a haber manera de resolver ese tema, ese problema social, esa profunda tragedia humana, si no es en un marco institucional conjunto. Y ya se ha platicado desde hace 3 años. Y no caminamos, no logramos caminar. Pero esa es la única salida. Y ahí, en el caso mexicano, en nuestro caso, pues tenemos que por lo menos ponerle atención. ¿Por qué otra vez volvimos a salir? ¿Por qué estamos otra vez los mexicanos buscando empleo en Estados Unidos? ¿Por qué estamos los mexicanos buscando refugio en Estados Unidos? Y ni siquiera como pregunta la tenemos. Entonces, ese es parte de las preguntas que requeriríamos como país al interior. Y así sucesivamente con otros países. O sea, en otras palabras, no vamos a encontrar una salida única, ni una estrategia única. Son estrategias diversas, complejas, pero hay que entenderlas en el conjunto. Entonces, ese es el mapa que les ofrezco de la coyuntura reciente, y ahorita vamos a ver algunas cositas muy rápidas de imágenes y datos para ilustrar lo que acabo de comentar. Los años 80 de la migración. ¿Ven la línea fronteriza entre Estados Unidos y México? No hay. Ese es el cañón Zapata en Tijuana. Es un cañón histórico del cruce de migrantes, de décadas. Y ahorita es otra cosa. Pero eso era el cañón. Ahí estaban las personas a punto de cruzar. Bajaba el sol y ¡fum!, corrían todos. Y algunos los agarraban, otros no, los regresaban, y el otro día lo mismo. Así era el flujo fronterizo migratorio. Vemos otra. Está el doctor Bustamante, que fue pionerísimo de los estudios de migración y su medición. Y atrás está un joven Telles, que era un joven funcionario del periodo de Salinas, entendiendo el tema migratorio. Pero homenaje al doctor Bustamante, que fue el pionero de esos temas. Y hay mismos servicios. Querías comer, querías ropa, querías lo que sea, ahí en el cañón Zapata. Comedor el ilegal, digo, más claro no se puede. Era una pachanga. Y esas son las primeras bardas que empezaron a poner de manera sistemática, que eran bastante precarias, pero ya querían ponerla un poco más dura, ¿no? Eso es antes de septiembre 11, eso es como de 88, 89. De hecho, cuando se firma el GATT, del acuerdo comercial, fue la primera gran reacción de la ultraderecha de Estados Unidos de que los mexicanos nos van a invadir ahora. Y pusieron sus primeras bardas. La siguiente. Pero ese era el tono dominante. Eso era una cortinita y cualquiera cruzaba. Así era la vida fronteriza. Y en Navidad, ahí tienen a la temible policía fronteriza y los temibles
migrantes. Había una relación con tono humano a pesar de todo. Ya todo el mundo entendía cómo era la dinámica. Y esta es mejor. Llevaban regalos a los niños. La policía fronteriza. Ahorita sería posible en este concepto de seguridad y de enemigo. Ya no se puede. Es el ejemplo de cómo cambiaron las visiones de todo eso. Esa es la misma escena, el mismo día, con la camioneta de la patrulla fronteriza llena de regalitos. Y juntaban regalitos y los llevaban. Lo mismo hacía la policía de San Diego. Era otra época. Y aquí es un cuadro, no me detengo en los números, pero de las mediciones que se hacían, de cómo la gente que iba al norte, que se quedaba en la frontera norte, los que iban a Estados Unidos y los que regresaban de manera voluntaria. Entonces, había muy buenas estadísticas de todo esto. Y como ven, son decenas de miles de personas. Ese es un retrato del mercado circular laboral de aquellos años. Y aquí es cuando se nos cae todo el numerito. De 2007 hasta el 17 y 18 ya no fuimos a Estados Unidos. Yo lo decía en aquellos años, ya no vamos a trabajar a Estados Unidos. Arréglenselas como puedan. Pero se estabilizó ese flujo. Por muchos factores, no me detengo, pero así era hasta el 2018-19. Estábamos parados. Y aquí es un cuadro de que, no obstante, la población hispana, principalmente mexicana, pues pesa ya muchísimo en la sociedad de Estados Unidos. Nuevo México ya andamos en el 50, esos son datos del 19. Yo creo que ya ajustamos un poquito más hacia arriba. En ese escenario es donde se desarrolla la tensión cultural y política. Pero el cuadro siguiente está más divertido, porque son los estados en donde creció más la diversidad de la población hispana. Vean Arkansas. A pesar de que las cantidades sean poquitas, a lo mejor pasaron de 100 a 800, el porcentaje es altísimo. Y entonces genera otra reacción. Correlaciona esos estados con el voto por Trump. Van a encontrar una correlación casi perfecta. Pero describe el cambio social al que yo me hacía referencia hace rato. Y este es el cuadro de los flujos de ahorita. Si pueden ver, son de abril, va por mes. Pero cuando Trump daba de gritos a principios del 17, todavía era más baja la cantidad. Ahorita son 5 veces más. Con muro, con Guardia Nacional, con Instituto Nacional de Migración. Es que hay una crisis, hay crisis afuera. Y nos sumamos los mexicanos. Lo vemos por la que sigue, la composición es muy interesante. ¿Ven? Las rayitas de color naranja, amarillo, y la otra son centroamericanos. Y la azul de México, vean cómo se dispara. Y hay otra azul que es más clarita, que sí dice otros países. Ahí van todos los otros. Cuba, Haití, Nicaragua, que ya tiene los números de El Salvador, Colombia, Venezuela, Brasil, y luego otro mapa inmenso que viene de Asia y de África. Bueno, pues ese grupo creció hace un ratito.
Claro. Y tiene una curva de ascenso impresionante. Y esa es la mayoría, es tráfico de personas. Las organizaciones de traficantes son las grandes ganadoras de esta crisis. Pero describe lo que estamos viviendo ahorita. Y ya, por si queremos ponerle atención al tema, pues los sospechosos habituales. El problema en Guerrero, sin duda, en Oaxaca, en Chiapas. Ahí estamos. No hay que ir a investigarle mucho. Y hay que tratar y analizar esos temas. Bueno, y esta es la población mexicana del México de nación transterritorial. Somos 165 millones de mexicanos. No 128 del territorio. Somos 165. Esa es la nueva nación mexicana. Bueno, hay que pensarnos a partir de eso. Diseñar el futuro, la planeación, la organización, nuestros horizontes. Somos todos esos ahora. Y este es un comercial. Por si quieren leer el libro. Ese libro sistematiza esa discusión. Y nos abre la discusión sobre cuál es entonces la ruta a partir de aquí. Y ese es otro, porque el asunto también está en la frontera sur. Ese es otro libro del desarrollo de la frontera sur desde la perspectiva de trabajo y región. Entonces, que es otra área que también tenemos que entrarle. Y ya estos son los datos de migración, pero solo para que vean el tema del Salvador. 25% de su población fuera. Cuba, misma historia. Haití, misma historia. México. Es la cantidad de personas que salen de sus países. La otra, por favor. Hay expresiones de que también se convierten en actores políticos. 1 de mayo del 2006 salimos a las calles en casi todo Estados Unidos, la población hispana, por la reforma migratoria. Y ese es Tijuana. Los niños en la línea del laberinto. Termina aquí la presentación. Les agradezco muchísimo. Rafael, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Podemos abrir un pequeño espacio de diálogo, si hay alguna pregunta del público. ¿A ustedes qué les tocará? Adelante. Voy a empezar con una pregunta en redes sociales. Nos pregunta Andrea Béjar si podría decirnos algunas políticas que tiene México en aspecto, con respecto a lo migratorio. Bueno, está en lo conversado, pero son políticas que se definen dominantemente por la contención, por la repatriación, y por el lado de refugio, que ha crecido la solicitud de refugio, pero sin programación de inclusión de refugiados. Creo que es mucho más lo que hace ACNUR, por ejemplo, en ese tema que instituciones mexicanas. Y del otro lado, frente a los mexicanos en Estados Unidos, que sería otro componente fundamental de una política migratoria, seguimos sin siquiera contarlos a los mexicanos. O sea, todavía hay una distancia, modelo siglo XX principios, que sigue viendo como ajenos y como otros a los mexicanos en Estados Unidos. Y ese es un error histórico, pero sobre todo ahora es una falta jurídica, porque de derecho ya forman parte también
de la nación mexicana. Entonces, esos componentes serían los que describirían en grandes trazos de política migratoria. Y el otro énfasis, que ya es del aparato, es que está todo concentrado pues en el ejército, la política migratoria a través de la Guardia Nacional y lo que tiene en el control de la operación en el Instituto Nacional de Migración. Esos serían los tonos dominantes. Puede haber otros componentes buenos, positivos sobre la atención a niños, que jurídicamente también avanzó mucho, pero instrumentalmente sigue siendo marginal. No estamos en atención de la problemática. Y el último componente es el de la atención humanitaria, que ha descansado, como dije hace rato, más en organismos de la sociedad civil y mucho menos en funciones gubernamentales. Y se pueden agregar más cosas, pero creo que serían los puntos centrales. Muchas gracias, doctor. Aquí entre ustedes, alguien que traiga alguna duda, alguna inquietud, algún planteamiento sobre el fenómeno migratorio de este laberinto mexicano. Entonces nos vamos a otra de redes sociales. Nos pregunta Luis Fernando Carmona Ramírez. Cuando dice usted un pacto con los estados, ¿sería como el existente en la Unión Europea para un libre tránsito? Sería lo ideal, o sea, dar un paso de esas características sería ideal, pero también hay que ser realistas y no es viable en la coyuntura actual. Lo que sí es viable es una conceptualización común de problemáticas compartidas, y doy un ejemplo: refugio. O sea, la gran cantidad de personas que están en movimiento ameritarían protección internacional. De acuerdo. En un mapa corresponsable de la problemática de refugio, pues tendríamos estructuras y sistemas que permitieran por lo menos dos cosas. Una, que el proceso de refugio empezara en el norte de Centroamérica o en el sur de México. Y nos evitamos el viacrucis de las personas. Y nos evitamos a los traficantes de personas, que sería ideal. Y a partir de ahí, los países responsabilizarse, lo voy a decir en genérico, pero de cuotas. Estados Unidos está en capacidad económica y material de 150,000 personas en el primer año. México ahorita llevamos como en 70, 80,000 recientemente. Canadá tiene otro paquete. A lo mejor logramos acuerdos con la Unión Europea en esa materia, pero ya nos entendemos que el criterio central es la protección de las personas y no generando condiciones que las haga subirse un tráiler y ser explotadas en todo ese proceso. Lo de cambiar el concepto de refugio, el proceso del refugio y la corresponsabilidad de los países ya nos daría buena parte de las medidas de atención. Y bueno, le podemos sumar mercados laborales circulares, como el histórico que teníamos, pero bien hecho, que ya existen, hay que ampliarlos. El desarrollo económico en la frontera sur de México, el libro que les mostré hace rato de Tejiendo Redes al Sur, es esa discusión de que la región no es pobre, es una región empobrecida. Pero capacidades tiene todas. Bueno, hagamos el diseño de una región económica que vaya del sur de México al norte de Centroamérica y diseñemos un nuevo polo de crecimiento económico de dimensión continental. Ya lo hemos hecho. La frontera norte mexicana, ahora las mayores ciudades
Si no fuera por lo que se hizo en el Programa Nacional Fronterizo de los años 60 y 70, ¿quién sabe dónde estarían ahorita? ¿Por qué no podemos hacer una estructura similar, mucho más ambiciosa, con otros criterios sociales y ambientales y económicos para la región frontera sur, en un sentido amplio, binacional? Se puede hacer. Ahora, ¿cuál es la voluntad política para hacerlo? Pues es cero o menos cero, ¿no? Ese es el problema de fondo. No es que no se pueda. Se puede iniciar con poco o de manera estratégica, pero hay que iniciar. Entonces, ese mapa institucional amplio entre estados es el que nos permitiría ver en mercados laborales qué hacemos. Pues en esta región esto, en esta región esto, en esta región. México tiene un mercado laboral de facto muy grande con Guatemala. Hagámoslo bien. Extendámoslo, generemos otras condiciones. Y hay otro en la frontera México-Estados Unidos. Y puede haber otros con Canadá más amplios. Y puede haber otros más amplios con Estados Unidos. Se puede también. A eso me refiero de tener el gran mapa. Claro. Y las estrategias corresponsables. Y también hay que señalarlo. ¿Cómo ayudamos a la modernización política de nuestros gobiernos? Ese es otro punto. Ayudar en el sentido de cooperación, no de intervención. Pero eso también se tendría que estar dibujado en un acuerdo amplio. Ahora, avanzar a la Unión Europea equivalente, eso está lejos. Pero por lo pronto se pueden establecer piezas muy buenas en el corto plazo. Dentro de tus estudios, de migración, ¿logras ver a Nuevo León, concretamente a Monterrey, como una ciudad santuario en este nuevo crecimiento de transnacional migratorio? Es decir, Monterrey, Nuevo León, puede ocupar un sitio detonante como ciudad santuario de migrantes, o bajo el tema que estás planteando muy interesante de refugio, ¿no? De refugio ya como santuario. Claro, yo creo que sin duda Monterrey y Saltillo. Okay. O sea, la región, sin duda. Pero también hay que plantearle el complemento. Es una ciudad santuario y de desarrollo. Entonces, en el sentido de que tienes protección e inclusión. ¿No? E inclusión social y económica. Hay a veces ideas de que la migración y los migrantes son un costo. Tal vez en el corto plazo algo. Pero en el proceso de inclusión son una detonante de nuevas capacidades económicas. Claro. Pero notablemente. Ahora que pues pasó y ha pasado los arribos en las ciudades fronterizas del norte, pues primero se ha interesado la industria maquiladora. ¿Cómo los contratamos? ¿No? Porque hay un mercado, sí se puede, hay un mercado importante. Y luego, visión macro. En uno de los cuadritos que les presenté de población, inmigración y emigración, los países que tienen más inmigración, ¿qué creen? Pues son los más desarrollados. Y los que tienen al revés son los menos. Ahora, los países desarrollados no solamente es una cuestión de generosidad y de solidaridad. Claro que no. Hay un interés económico también fundamental. Claro. Yo ahorita estaría ya viendo capacidades de inclusión. Hay personas de altísima formación en este drama del flujo migratorio, pero de altísima. Es más, supera nuestro promedio. Claro.
¿qué nos pasa? Digo, ahí hay traducido oportunidades de desarrollo, hay que construirlas. Entonces, la idea es, sí hay que avanzar hacia espacios de refugio y dar complemento a espacios de inclusión económica, social, en un concepto de desarrollo. Claro, claro. No están peleados. Entonces, por eso una región, Monterrey-Saltillo, claro, de primera, sería de primera. Es que esta transnacionalidad que planteas bajo esos números de crecimiento de este país, verdaderamente a mí me impactó muchísimo, sí. ¿Verdad? Es decir, se nos hizo un pedazote de país más, ¿no? Impresionante. Estábamos hablando de que 50 millones de habitantes, más o menos, ¿no? De crecimiento. De 120 a 170. Formalmente, jurídicamente, nuevos, sí. Los nuevos mexicanos pueden estar entre 25 y 26 millones. Ya. Ahora, gran asunto. La mayoría o prácticamente todos no lo saben. Claro. ¿Qué estado tenemos que no visualiza el potencial que hay ahí? Claro. ¿Sí? ¿Cómo procedes a una inclusión eficiente? No para dar nada. Es la población más generosa que tenemos. Sí, es la que más está metiendo. Digo, 52 mil millones de dólares no son, claro. No son un asunto menor. Y el proyecto adicional que puede haber ahí, no de más recursos, sino de más economía compartida, es inmenso. Bueno, ¿lo vemos o no lo vemos? ¿Lo integramos o no lo integramos? Claro. Ese es el tema. Lupita, por favor. ¿De qué manera nosotros, como sociedad civil, nosotros que estamos aquí, que seguramente interesa a otras personas, podemos abonar a que la México tenga los espacios, ¿verdad? Yo creo que siempre la sociedad civil ha tenido un rol constructivo enorme, fantástico. Ahorita en estos últimos tiempos ha estado no reconocida y otras tantas veces excluida. Pero el rol de sociedad civil siempre ha sido fundamental. Y son muchos los campos. Hay el campo más fluido, que es el de la información y la discusión pública. Hay que estar ahí. Hay que estar en el tema, en los medios, en las discusiones públicas, moviendo las visiones. No nos volvamos el lado negativo del proceso, sino cómo hay en realidad muchas potencialidades y capacidades. Pero hay que discutirlo y hay que platicarlo. Y en los medios y en la comunicación y instituciones como esta que lo tome como agenda de investigación, de vinculación social. Que yo sé que lo hacen, pero me refiero a que todos lo hagamos. En ese nivel de comunicación e información ya sería fantástico. Y luego hay otro que es muy operativo y que yo creo que es lo más noble, que es cuando están organismos de la sociedad civil en la atención directa de la problemática. Y habría que sumar a los de la atención directa en la cuestión de desarrollo. O sea, ¿dónde hay capacidades económicas que puedan articular bien con las dinámicas migratorias? Si lográramos hacer esos amarres, ya avanzaríamos muchísimo. Y la fresa del pastel sería
influir en cambios en las políticas migratorias. Eso sería como ya qué bueno, qué bueno. Pero ya ese es otro proceso más complejo, ya requiere otro tipo de estrategias y de iniciativas. Pero yo ya diría que si se gana la discusión pública y la imagen pública y los nuevos conceptos, integrarlos a la discusión, ya avanzamos muchísimo. Claro. Hacia un proceso de descriminalización en principio, ¿no? Y de la construcción de una fraternidad pues transnacional, que es a la que le estamos apostando, según vemos. Ya está. Ya está en la mesa. Ya está. Estimado doctor, un placer compartir el espacio. Bienvenido siempre a esta tu casa del TEC de Monterrey. Y pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Un gusto enorme.